la moto.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, hoy vamos a ver el último tema que nos queda del módulo de garantías, que es Warrant, ¿sí? Y con eso terminamos todo, ¿sí? O sea que el próximo lunes ya no tendrían clase, que es la semana del parcial, ¿no? Así que ahora vamos a ver esto, a ver si lo puedo... Ahí está. Ahí lo ven, ¿no? Sí, sí, Sí. se ve. ¿Algo vieron ustedes de este tema cuando en la primera parte estudiaron barraqueros? ¿Se acuerdan? Bueno, Sí, esos con los sujetos, esos agentes. barraqueros, esos comerciantes tienen que ver con este tema que nosotros vamos a ver. El tema se relaciona no solamente con garantías, porque el warrant constituye una garantía real, constituye una prenda, sino también que se relaciona con títulos, porque el warrant y el certificado de depósito son otro ejemplo de títulos valores, como las acciones, el cheque, el pagaré, la letra de cambio. El warrant también es un título. Por eso decimos que lo que vamos a ver hoy es, no solamente se relaciona con garantías, porque específicamente está dentro del módulo de garantías, sino también con títulos de valor. O sea que al warrant se le aplican supletoriamente todo lo que vimos de títulos valores, en la parte general. Hay dos leyes que regulan warrant. Una es la 9643, que es la más vieja, de 1914, que algunos dicen que estaría derogada tácitamente por la 928 de 1800, son las dos viejas, de 1878. La 928 en realidad no la derogó expresamente, entonces por eso están las dos, pero se dice que tácitamente fue derogada. Son muy parecidas, muy poquitas cosas reformó la 928, pero van a encontrar las dos leyes. ¿En qué consiste la operatoria? Tanto el warrant como el certificado de depósito, que son títulos valores, surgen en virtud de un contrato de depósito. O sea, hay un contrato de depósito que va a dar origen a la emisión de estos dos títulos. Hay un sujeto que es el que deposita la mercadería o los bienes en esta empresa de depósito, y la empresa de depósito entrega esos títulos. La mercadería que recibe va a estar, o sea, la empresa de depósito que hace, guarda y conserva esa mercadería o esos bienes por un determinado plazo, y a cambio entonces a ese sujeto o a ese depositante le entrega los dos títulos. ¿Para qué sirve? ¿Es un depósito común? No. Todas las empresas que pueden emitir estos documentos, que no son muchas, tienen que estar autorizadas por el Poder Ejecutivo. Algunos dicen que es inconstitucional esa limitación, porque limita en realidad el ejercicio de la libertad de ejercer el comercio en forma libre, porque no cualquiera lo puede hacer. Pero ¿por qué existe ese control? Por las características que tienen estos depósitos, porque emiten estos documentos. No cualquier empresa de depósito o que recibe bienes en depósito puede emitirlos. ¿Y después para qué va a servir? Para que quien deposita, que generalmente estos documentos, si bien en el Código de Comercio había 3 o 4 artículos que regulaba lo que se llaman las barracas o empresas de depósitos, así las van a encontrar, era necesaria una legislación especial. Por eso surgen estas dos leyes en su momento. En el Código van a encontrar también casas de depósitos, ¿sí? Estas tienen la particularidad, estas empresas de depósito, que emiten estos documentos. Toda esta operatoria surge en su origen en nuestro país, destinada especialmente para todo lo que tiene que ver con productos derivados de la agricultura, no para cualquier tipo de bien. ¿Para qué? Para que quien depositaba, que podría ser un productor, una empresa, una cooperativa, quien depositaba esos bienes en esta empresa de depósito, no solamente tenía un lugar apropiado para guardar y conservarlo, sino que además le permitía obtener crédito. O sea, lo que facilita este depósito es que quien tiene estos documentos
el certificado de depósito y warrant, va a poder venderla, va a poder prenderla sin necesidad de mover la mercadería. Y también se dice que es una manera que tiene el productor de no mal vender sus productos. Él los deposita y cuando necesita crédito puede obtenerlo, o cuando quiere venderla porque tiene un mejor precio esos bienes que están ahí depositados, lo puede hacer. Todo con esos documentos. Fíjense que estos instrumentos o esta operatoria se relaciona con 4 contratos. Primero, el contrato de depósito. Después puede ser también con una prenda. Si quien tiene el warrant lo endosa. Ahora vamos a ver de qué manera. Sería con una prenda y con un mutuo también. Porque a cambio, o sea, ¿para qué prendo la mercadería? Para obtener un crédito. ¿Hasta ahí me van entendiendo? O sea, todo lo hago con los títulos. Y también puedo venderla. Entonces, con esos 4 contratos relaciono toda la operatoria. Primero un depósito, porque es el que sí o sí necesito para que surjan esos documentos, y después puedo venderla, puedo prenderla y obtener un préstamo o un crédito. Acá fíjense, los dos documentos son de origen agrícola, ¿no? Para azúcar, puede ser para trigo, o sea, para todo tipo de cereales. En algunos países se utiliza para indumentaria, para autos, para partes de autos, para lo que se imaginen. En nuestro país todavía no es tan amplio. Y los dos documentos nacen juntos. No es que nace primero el certificado y después nace el warrant. Los dos nacen conjuntamente. Y para retirar esa mercadería del depósito, también los necesito a los dos. No puedo tener uno solo. Los dos títulos tienen que presentarse para retirarla. ¿Qué función cumple cada título? Si bien nacen en forma conjunta, el certificado de depósito sería como el título de propiedad. Es el que acredita, ¿sí? O el donde me va a servir a mí para poder ver, o sea, acredita que soy el titular de la mercadería y me permite venderla. Es el título de propiedad. El warrant, que es el duplicado, o sea, es como si fuera una copia del certificado de depósito, pero cumple otra función. ¿Para qué me sirve el warrant? Para prendar la mercadería. O sea, si quien deposita transmite el warrant, lo que va a hacer es prendar la mercadería. Porque la función del warrant nace si lo transmito. Si no lo transmito, la mercadería está libre, sin prendar. ¿Qué contiene cada...? Entonces, uno es el título de propiedad y el otro es el título que me sirve para prendar la mercadería, para garantizar la mercadería cuando yo pido un préstamo. Es o sea, la función que cumple el warrant es de prendar la mercadería que está en el depósito. En vez de... Vieron que habíamos visto prenda con desplazamiento, el deudor o un tercero entrega un bien al acreedor en garantía de una obligación. Prenda con registro, también se afectan bienes, pero los bienes quedan en manos del deudor o en poder del deudor y hay una inscripción en un registro. Acá lo que voy a hacer yo es, para obtener ese préstamo que quiero, por ejemplo a un banco, le endoso, le transmito el warrant. De esa manera, quien tiene el warrant tiene garantizado ese préstamo con la mercadería que está en el depósito. La información o los datos... Perdón, profe, entonces es con registro el warrant. Es una prenda con registro. El primer endoso que se hace cuando se transmite el warrant, ahora vamos a ver cómo se transmite, la primera transmisión o el primer endoso que se hace, hay que inscribirlo en el registro que lleva la empresa. O sea, la empresa o la warrant, o sea, se llaman empresas de depósito, warranteras, barracas. Esas empresas tienen un registro de los títulos que emiten. Si yo tengo un warrant y quiero transmitir el warrant, la primera transmisión, el primer endoso que haga de ese documento, lo debo informar al registro, porque si no, no tiene efectos con respecto a terceros. A eso sería cuando hablamos de inscripción, ¿no? La inscripción del primer endoso. ¿Qué contiene cada uno de estos títulos de valor?
el certificado de depósito, o sea, los dos tienen la misma información, pero la diferencia entre uno y otro está por la función que cumple. Uno es el título de propiedad, el otro me sirve para prendar la mercadería. ¿Qué es lo que contiene? ¿Cuál es la empresa de depósito? El nombre de la persona o la empresa que deposita la mercadería. ¿Qué mercadería es? La individualización de la mercadería. Lo relacionado al seguro de esa mercadería. ¿Por cuánto tiempo va a estar esos bienes en el depósito? El plazo. El costo de esa estadía que va a tener la mercadería. Entonces, los dos contienen lo mismo, pero distinta función. Nuestro modelo o nuestro sistema sigue al sistema francés. Hay otros sistemas donde no hay dos documentos, entonces no pueden cumplir las dos funciones, ¿sí? Acá hay dos documentos con dos funciones distintas. Tanto uno como otro se transmiten por endoso. ¿Se acuerdan que el endoso era la manera que tenemos de transmitir los títulos, que son a la orden, ¿no? Estos se transmiten por endoso. Y el warrant, esto es importante, tiene un plazo de vigencia de 6 meses. O sea, una vez desde su fecha de creación, dura 6 meses. Se puede renovar, ¿sí? O es renovable, pero hay que pedirlo a la empresa de depósito o a la barraca. Con los títulos yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Quien deposita, recibe los dos documentos, llega el plazo de vencimiento de la estadía y puede retirarla con los dos títulos, ¿no? Pero la idea es que pueda hacer otras cosas con estos títulos. Y una de las cosas que puede hacer es quedarse con la propiedad, entonces me quedo con el certificado de depósito, y esa empresa o ese agricultor o esa cooperativa que necesita plata para seguir produciendo, por ejemplo, lo que va a hacer es endosar o transmitir el warrant a cambio de plata, a cambio de un mutuo. O sea, eso lo puede o no hacer, o sea, por eso las opciones son varias. O voy y retiro la mercadería con los dos documentos, o otra posibilidad es, me quedo con el certificado de depósito, transmito el warrant por endoso, ¿sí? ¿Qué me da la entidad? Que generalmente es un banco, me presta plata, y yo en garantía de esa plata le doy el warrant que representa la mercadería que está depositada. ¿Sí? ¿Me siguen? En vez de darle la mercadería, sacar la mercadería y dársela, o constituir otro tipo de prenda, o una prenda con registro, lo que hago es prendar la mercadería con el endoso del warrant. ¿Sí? O sea que el endoso del warrant se hace porque hay un negocio subyacente que sería el mutuo, un préstamo. Ese primer endoso que se hace, que lo hace el dueño de la mercadería, tiene que ser primero completo. Completo quiere decir que se indica quién endosa, quién recibe, los datos de las partes, cuánta plata me están prestando, ¿sí? Cuándo vence ese préstamo. Y ese primer endoso se debe comunicar a la empresa de depósito, debe dejar constancia. La ley dice que el primer endoso debe ser completo y debe comunicarse a la empresa de depósito, y lo sucesivo, porque el warrant puede seguir circulando con otros endosos en la medida de lo posible. O sea que en realidad la ley me obliga solo al primero. Ese endoso que yo hice en el warrant, también tengo que dejar constancia en el certificado de depósito. Porque, ¿qué pasa? Yo me puedo quedar con la propiedad de la mercadería, endosar el warrant, pero también puedo endosar el warrant y endosar el certificado de depósito. ¿Qué les parece que pasa si endoso el certificado de depósito? Si en uno ¿Se la transmite la prende... propiedad? ¿Eh? ¿Se transmite la propiedad? Eso mismo, si lo endoso, transmito la propiedad de la mercadería, pero el que la compra sabe que esa mercadería está prendada, entonces que hay que cancelar ese préstamo, o que lo va a tener que cancelar él, o el que era el dueño, ¿sí? Entonces, fíjense, sí, ¿Es equivalente a comprar una propiedad hipotecada? claro, prendada en este caso, ¿sí? Es así, pero
quien compra la mercadería no va a poder retirarla si no cancela el warrant él o el que era el dueño. Los dos documentos entonces nacen juntos, ¿sí? Cuando se deposita, cuando se retira, tienen que estar los dos documentos, o el warrant, el certificado de depósito y el warrant cancelado si se endosó, si no se endosó, no. Entonces fíjense que además, antes del retiro, yo puedo hacer un montón de cosas. Me quedo con la propiedad, endoso el warrant, o puedo endosar el certificado de depósito y el warrant. Entonces se pueden separar, pero se van a juntar para retirarla. ¿Sí? Si yo no transmito el warrant, la mercadería no se prenda. O sea, la función del warrant se cumple o nace cuando lo endoso y recibo un crédito a cambio. Si no lo transmito, esa mercadería no se prenda. ¿Quiénes pueden participar? Hay 3 sistemas. Un sistema libre, un sistema en el mundo, ¿no? Un sistema libre, un sistema intermedio y un sistema de actividades reguladas. El sistema libre permite la instalación de estos depósitos en cualquier lugar, ¿sí? En principio, o sea, hay libertad de creación de estos depósitos, pero el Estado lo único que hace en ese sistema es fijar en qué, ahí lo dije mal, en qué lugares se establecen, ¿sí? O sea, hay libertad, pero el Estado dice, bueno, lo puedes poner acá, acá o acá. El sistema intermedio, el Estado lo que hace es controlar las tarifas que cobran esos depósitos y las medidas de seguridad. Y otro sistema, que es el nuestro, el sistema de actividades reguladas, donde el Estado interviene para dar autorización a esos depósitos y también controla todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad del depósito y seguros y tarifas. Entonces hay 2 tipos de relaciones. Hay relaciones de derecho público o de derecho administrativo que se dan entre la empresa o la empresa de depósito, barraca o almacén y el Estado, ¿sí? Y normas de derecho privado o derecho comercial que regulan a la empresa o al depósito con las particulares o otras empresas. Esto es lo que decíamos, lo que hablábamos, nuestro sistema, como es un sistema controlado, lo que hace el Estado es, en general, todos se constituyen como sociedades anónimas, la misma ley dice que son comerciantes, y lo que controla es el capital, la solvencia de esa empresa y garantías que debe dar por perjuicios que se puedan ocasionar a terceros. Lo que también acá esto les comenté, todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad que tienen que tener los establecimientos contra incendio, por ejemplo, y el costo de la estadía o la tarifa, y todo lo que es seguros, contratos de seguros de esas mercaderías. Clases de depósitos. Pueden ser regular o depósito colectivo. El que es regular recae sobre cosas determinadas, individualizadas, ¿sí? O sea, deposito un determinado bien, el depósito me va a devolver o reintegrar esos mismos bienes. El depósito que se llama colectivo, que admite cosas fungibles, por ejemplo granos, se dice que, fíjense lo que dice acá, almacenadas bajo el régimen de pérdida de identidad. ¿Qué quiere decir eso? La empresa de depósito lo recibe, las va a restituir en el plazo convenido, pero no necesariamente son las que se depositaron, ¿sí? Son bienes fungibles donde la empresa tiene la obligación de reintegrar bienes de similares características, ¿sí? Pero no necesariamente son los mismos. Entonces, regular o colectivo. ¿Qué depósitos? Fíjense en los hilos, cuando vean estos hilos, generalmente los hilos, estas empresas entregan este tipo de documentos. Se utilizan para frutos, productos agrícolas, ganaderos, forestales, manufacturas nacionales y extranjeras. Y acá tienen, los warrants pueden ser emitidos en pesos o en dólares.
fíjense, la mayor cantidad de warrants se emiten para azúcar, yerba mate, menos, ahora capaz que alcohol aumentó, y después tienen rodados, conserva, pulpa de frutas, maquinarias agrícolas, trigo, menor cantidad. Y en dólares, tabaco, trigo, soja, ¿sí? Fíjense todos los tipos de bienes, azúcar, alcohol, maní. ¿Qué derechos tiene quien deposita? Bueno, tiene primero derecho de información, o sea, él deposita y después tiene derecho a saber qué es lo que, si pasa algo con esa mercadería que está allí, tener esa información, derecho a que se pese la mercadería, que se la clasifique, derecho de inspeccionar, de mirar cómo está, de examinarla, derecho de fraccionamiento. ¿Qué es esto? Nosotros hasta acá vimos que quien deposita solo recibe un juego, sería de títulos, un certificado de depósito y un warrant. Pero a veces la mercadería permite, si permite ser dividida o fraccionada por lotes, por ejemplo, quien deposita puede pedir que por cada lote o fracción se entregue un juego de certificado de depósito y warrant. Entonces, ¿eso qué es lo que permite? Que él pueda, en algunos casos, mantener o conservar la propiedad de un lote y de otro darlo en prenda, ¿sí? O sea que le permite hacer mayor cantidad de operaciones, ¿sí? O sea, normalmente, o la regla sería que recibo un juego de certificado de depósito y warrant, pero si lo solicito y se puede hacer, se fracciona, se divide, entonces por cada lote o fracción me dan un certificado de depósito y un warrant. Restitución de las especies, bueno, ¿cuándo me devuelven lo que deposité? Bueno, en el plazo convenido, y necesariamente necesito presentar, como dijimos, los dos documentos. Restitución de las especies por pago de cancelación anticipada. A veces que el warrant tiene un plazo de vencimiento, a veces no, lo tiene. Puedo cancelarlo anticipadamente. Si lo cancelo anticipadamente, bueno, ahí voy a poder, con los dos documentos, retirar la mercadería. ¿Qué derechos tiene el acreedor? O sea, el acreedor existe, recuerden, siempre que endose el warrant. Si no endoso el warrant, no hay acreedor. Tiene un derecho de retención, o sea, quien tiene el warrant sabe que si su deudor no cumple, él con el warrant va a poder ejecutar, como toda prenda, ejecutar la mercadería que está en el depósito. Entonces, el depósito, él sabe que ese derecho de retención lo ejerce a través de la empresa de depósito. La empresa de depósito no entrega nada si no se presentan los documentos. También tiene derecho a examinar los efectos, las cosas depositadas, y en el caso de que el warrant no sea cancelado, suponiendo que llega el vencimiento y el que endosó el documento no paga el crédito, el acreedor puede ejecutarla. Esa subasta, ¿sí? O sea, como todo lo que vimos en prenda, que el acreedor tiene el derecho de subastar el bien para poder cobrarse del producido de la subasta, es extrajudicial y la hace pidiendo al depósito que haga o sea, informa al depósito el no pago del warrant. Entonces el depósito o la empresa de depósito se va a encargar de llevar adelante ese remate extrajudicial. Esto es otro ejemplo de una garantía autoliquidable. Cuando se hace la subasta, puede ocurrir que se cubra todo lo que es gastos de depósitos, impuestos, los gastos del martillero, lo del acreedor, ¿sí? Entonces queda todo cubierto. Si hay algún remanente, ese remanente de lo obtenido en la subasta va a quien tiene, como en los remates comunes, va a quien es el dueño de los bienes. O sea, ¿quién sería el dueño? El que tiene ¿qué? ¿Quién iba a decir? El certificado de depósito. Eso, el que tiene el certificado de depósito, si hay algún remanente, le pertenece. Ahora, si se hace la subasta y no se llega a cubrir todo,
¿sí? Todo lo que se debe, los gastos, etc., y llega a haber un saldo deudor, por ese saldo deudor, el acreedor lo que puede hacer es, con el warrant, iniciar una ejecución. El warrant, ¿sí?, es un título ejecutivo además. Yo hice la subasta extrajudicial, pero no se llegó a cubrir todo. Entonces, como acreedor, inicio la ejecución contra el deudor y todos los endosantes. Vieron que mencionamos que había dos leyes. La primera ley de warrant, las empresas de los depósitos eran todos almacenes fiscales que estaban en la aduana o cerca de la aduana, o sea, eran depósitos fiscales o depósitos privados controlados por la aduana, todo en la zona de la aduana o en la aduana, para productos que se importaban a nuestro país. Con la ley que se sanciona después, se permitió que se pudieran crear cualquier otro tipo de depósitos, no necesariamente en la aduana o en zonas de aduana, en otros lugares. Por eso hay warrant aduaneros y warrant de almacenes generales. Y ahí está lo que les dije, que el warrant es un título ejecutivo. O sea, yo acreedor, si no cumple el deudor, no voy directamente a la ejecución, no voy con el warrant a iniciar una ejecución. Hago primero, notifico a la empresa de depósito para hacer la subasta extrajudicial. Esto es del 2019, que no sé ahora qué habrá pasado, pero este proyecto del 2019 lo que permitía era ampliar el tipo de bienes que eran objeto en nuestro país de depósito, o sea, para otro tipo de bienes, aumentar el plazo de vigencia del warrant y del certificado de depósitos. Bueno, en el caso del warrant la misma ley dice que dura 6 meses. Posibilidad del productor de acceder al mercado de capitales con estos títulos. Y fíjense acá dice, los warrant podrán transformarse en títulos escriturales. En realidad hoy, tanto el warrant como el certificado de depósito tienen una parte digital, porque para poder emitirlos tengo que entrar a la página de la AFIP. ¿Sí? Sí o sí yo para emitir estos documentos no lo puedo hacer libremente, sino que esa empresa de depósito que está autorizada tiene que pedirlo o generarlo a través de la página de la AFIP. El proyecto fue aprobado en senadores y pasó a diputados, porque no sé si aprobado o no se aprobó. Esto es ¿hasta acá vamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Este es un caso particular que tiene que ver con la industria del vino. Como el vino es un bien particular para conservar, para guardar, la ley en el artículo 32 autoriza al productor que sea él quien emite los documentos. Nosotros vimos acá que hasta acá lo que vimos es que quien emite los títulos no es el dueño de los bienes, sino que es la empresa de depósito, ¿no? Acá, por tratarse de bodegas y de vinos, se autoriza la bodega, tiene que estar autorizada, a emitir ella misma los documentos. Sería como un autodepósito. Nosotros vimos que los bienes son trasladados a una empresa de depósito y ella emite los títulos. El artículo 32 lo que hace es autorizar, o sea, el Poder Ejecutivo autoriza no a quien solicita, ¿no?, a las bodegas que lo piden, la emisión de los documentos. Entonces se produce un autodepósito. La misma empresa emite los títulos, sin traslado de bienes. Otra posibilidad, fíjese acá dice doble carácter, depositante y depositario. Y otra posibilidad es que la empresa de depósito se traslade a la bodega para emitir los documentos, ¿sí? Y que haga los controles. O sea, que no sea la misma bodega que emite los títulos, sino que la empresa de depósito se traslade al lugar, ¿sí?, la empresa autorizada, y realice la emisión. Esto era lo que les comentaba, o sea, el warrant electrónico. Es electrónico porque se necesita acceder a la página de la AFIP, ¿sí?, con quit y clave fiscal para poder generarlos.
siempre una empresa de depósito autorizada, ¿no? Bueno, y acá tienen una síntesis de todo lo que puede pasar. Dijimos entonces que los dos documentos nacen en virtud de un contrato de depósito. Ese contrato de depósito de una empresa autorizada por el Poder Ejecutivo. Se deposita acá, bueno, esta es Almacenadora Sudamericana, que es una empresa que existe, allí se deposita y verifica la mercadería, lo asegura y emite los dos títulos. Generalmente estas empresas de depósitos ya tienen bancos con los cuales trabajan, que son los que van a otorgar créditos. Entonces, el banco, que es el que va a otorgar el crédito, también hace un control sobre esa mercadería para otorgarlo. Fíjense, acá abajo tienen todo lo que puede pasar con el warrant una vez que se emitió, o al vencimiento. El warrant tiene un vencimiento. Todo lo que puede pasar al vencimiento del warrant. La primera opción es cancelación anticipada. ¿Cuándo sería? Cuando paga antes. Eso, Claro. cuando paga antes, ¿sí? El Se plazo. cancela anticipadamente, va a la empresa de depósito con el certificado, retira las mercaderías. La otra es pagar al vencimiento. Pago el vencimiento, se da por cancelado el warrant, se reintegra la mercadería con el certificado de depósito. La otra posibilidad es renovación del crédito. O sea, pagué ese warrant, o puede ser que, como dice acá, renueva el mismo crédito por un plazo mayor, ¿sí? Ahí se reinicia el ciclo. Vuelvo otra vez a pedir plata o me extiendo el plazo del crédito que tengo. Y la última opción es incumplimiento de pago. Si yo tengo, si endosé el warrant y no lo pagué al vencimiento, el banco lo que va a hacer es, por ese incumplimiento, subastar la mercadería extrajudicialmente, ¿sí? O sea, va a ir a la empresa de depósito, a esta almacenadora, y va a solicitar la subasta de esos bienes que están depositados. Entonces, el warrant constituye una prenda, ¿sí? Un derecho real de garantía, constituye una prenda siempre que se endose. El documento, los dos títulos, son títulos valores con distintas funciones. Uno título de propiedad, el otro, si se endosa, cumple su función. Si no se endosa, dijimos que si yo no lo endoso, no estoy prendando la mercadería, ¿sí? Me permite la subasta extrajudicial y en caso que exista algún saldo impago, puedo ejecutarla, ya sin ningún tipo de privilegio, porque no tengo ya bienes afectados, sino que voy a ir contra otros bienes que tengan el deudor y los endosantes. Toda la circulación de los títulos, ¿sí? Se hace por endoso. Y recuerden, el primer endoso que se hace del documento tiene que comunicarse al registro. ¿Está? ¿Un solo endoso se puede hacer? No, se pueden hacer todos los que quieras. O sea, se endosa, pero la ley dice que el primero lo tenés que notificar, los otros dice en la medida de lo posible. O sea que no sería obligatorio. En el documento vos ponés, o sea, lo transmitís por endoso, sí o sí, pero no avisás o no notificás a la empresa de depósito. ¿Sí? Sí. O sea, básicamente sería una herramienta del productor para obtener liquidez sin necesidad de salir al mercado para vender el Claro, producto. exactamente. Es decir, Como obtiene el él título. produce, hay épocas donde el precio puede subir o bajar porque es todo estacionario, hay algún momento que le va a permitir venderlo o obtener crédito según sus necesidades, pero fundamentalmente es una herramienta de financiación. O sea, es una herramienta que permite, o sea, la función que tiene es la financiación, ¿no? O sea, podés no pedir crédito, pero en realidad fue creada la ley para que puedan obtener el crédito, quien deposita, ¿no? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, con esto terminamos. Fin.
¿sí? Cosas importantes para saber de todo, bueno, de lo que vimos hasta acá, ¿no? A ver. Por arriba más o menos como para que tengan idea. Del mercado de capitales, saber, bueno, las definiciones, ¿no? ¿Qué es el mercado de capitales? ¿Qué es oferta pública? ¿Qué es un valor negociable? ¿Qué instituciones conforman el mercado de capitales? Todo lo que vimos cuando vimos mercado de capitales. ¿Qué instituciones? ¿Qué diferencias hay con el mercado de crédito? ¿Sí? ¿Qué se hace en uno y qué se hace en otro? ¿Quién controla cada uno de los mercados? No vamos a volver con bancos, pero saber que uno es el Banco Central y el otro la Comisión Nacional de Valores. ¿Cómo está conformada la Comisión Nacional de Valores? Sus funciones, ¿sí? Una de las funciones más importantes dijimos que era la oferta pública. ¿Quién designa a sus miembros? Bueno, operaciones, que eso lo vieron con Rodrigo. ¿Qué es, como les dije, qué es un título valor y especialmente qué es un valor negociable? Recuerden, que son títulos, pero que el concepto, habíamos dicho varias veces, lo repetimos, que es un concepto más amplio, que puede abarcar otro tipo de, no necesariamente títulos. ¿Qué condiciones deben cumplir los valores negociables? ¿Se acuerdan? Emitidos en masa, eso quería decir que tenían las mismas características, eran fungibles. Títulos públicos y privados, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué son títulos de renta fija y renta variable? ¿Qué diferencia hay entre cada uno? ¿Qué pasa con los títulos públicos? ¿Se acuerdan que no están sometidos a la ley de mercado de capitales? Dijimos, salvo que, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba? ¿Cuándo tenían que pedir autorización para hacer oferta pública? Cuando se realizan a través de una entidad financiera, ¿no? Eso mismo, eso, ahí en De ese un caso. Si no, tercero. eso, no quedan sometidos a la ley de mercado de capitales, sino al principio general. Si son títulos emitidos por estados extranjeros, ¿quién autoriza? Poder Por La Ejecutivo. oferta. ¿El? Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Si son títulos emitidos por los estados del Mercosur, La Comisión Nacional de Valores. No debe haber ahí había una. autorización siempre y cuando haya reciprocidad, ¿Cómo dijiste? que no se requiere autorización Eso mismo. de la comisión en el caso de que Eso. haya reciprocidad entre los países. Eso, así es. Después, obligaciones negociables, ¿qué clase de títulos son? Títulos de deuda. Después ahí vimos, bueno, consiste en la toma de un ¿qué? ¿Qué hago cuando emito obligaciones negociables? ¿Estoy tomando qué? Como cuando el Estado emite bonos. ¿Qué tomo? Deuda. Deuda. Tomo deuda. Tomo deuda. Después ahí vimos las simples y las convertibles. Las convertibles, ¿se acuerdan cuáles eran? Las simples son las simples. Se pueden Sí, convertir de a las sociedades por acciones. acciones. Eso mismo. Hablemos todo. ¿Eh? No, que hablemos todo. Mejor. Estamos Sí, afilados. sí, las convertibles. ¿Sí? ¿Y qué pasaba ahí con el derecho de preferencia? Lo ejercen Eh, según el porcentaje que tengan y si lo ejercen tienen el derecho a crecer. Eso mismo, muy bien. ¿Qué clase de título es la obligación negociable? O sea, ¿es un título valor? Sí, Sí, es un valor negociable, es un título valor, es un valor negociable. Bien. ¿Es título ejecutivo? Sí, Sí. Sí. ¿Puede llevar garantías? Artículo. 3. sí. Era 3. Sí, puede llevar garantías, muy bien. Después tenemos acá contrato de underwriting. ¿Qué tipo de operación es? Activa, es una operación bancaria, una operación de la Comisión Nacional de Valores. Es una Bancaria. operación Sí, Bancaria es y un activa. contrato que es atípico igual, pero que está aprobado por la ley de entidades financieras. autorizado, está bien. ¿Es activa, pasiva o neutra? Activa. ¿Qué? Activa. Activa. Me pareció que habías dicho pasiva, ¿no? Dijiste activa. Sí, es activa. El banco está prestando plata.
o otorgando crédito. Bueno, después ahí vimos que 3 clases de contrato, ¿sí? De underwriting, que era en firme, en garantía y a mayor esfuerzo. ¿Eso les quedó claro? ¿Sí? Bueno. Acá también en el contrato de underwriting vimos derecho de preferencia, cuando lo que se adquieren son ¿qué? Cuando el banco adquiere ¿qué? ¿Bonos o acciones? Acciones. Acciones, eso. En sí, el contrato de underwriting, ¿qué es? ¿Un contrato de qué? Además de ser una operación bancaria, Prefinanciamiento. de prefinanciamiento. ¿Y qué hace el banco cuando adquiere los títulos? Hay una palabrita ahí. Sale a colocar. Sí, está bien, pero ¿qué está haciendo cuando celebra el contrato con la empresa o el Estado? Lo suscribe. Eso, está haciendo una suscripción. Él se está convirtiendo ¿en qué de la empresa? En... En acreedor. ¿En acreedor o en accionista? Sí. Bien. Fondos comunes de inversión. ¿Qué son? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Es un vehículo de inversión. Un colectivo, sí. Ya está, profe, pero bueno, esto ya está. Es un vehículo, muy bien, es un vehículo, pero ¿qué pasa con los que entran al fondo? ¿Qué se constituye? ¿Una sociedad? No, no es una Un fideicomiso. persona jurídica. Perfecto, muy bien, no es patrimonio persona de afectación. Es un patrimonio, sí, es un patrimonio, pero nosotros ¿qué somos de ese que ponemos Un plata ahí? condominio. Cotapartistas. No, ¿era esa la palabra? Sí, Sí, copartícipe. somos cotapartistas, Es pero una No, cosa ay, se me fue la Eso. palabra de la Condominio. cabeza. condominio, Sí. es un condominio. sin Es división un forzosa. condominio, todos tenemos una partecita. ¿Quién controla al fondo? ¿El Banco Central o la Comisión Nacional de Valores? La La Comisión Comisión. La Nacional de Comisión Valores. Nacional. La Comisión Nacional de Valores. ¿Qué es el reglamento de gestión? Un contrato. Me siento en el examen. ¿Viste? Más o menos. Rápido, rápido se tienen que ir. ¿Es un contrato de adhesión o no? Claro, cuando adquiero la cuota aparte, adhiero al reglamento. Y el reglamento es el que contiene todo lo que tiene que ver con el fondo. ¿Qué clase de fondo es? ¿Qué gastos va a tener? ¿Qué El pasa si funcionamiento. alguno... El funcionamiento en general. Eso mismo, el funcionamiento, ¿sí? Lo aprueba también la Comisión Nacional de Valores. ¿Quiénes manejan al Fondo Común de Inversión? La sociedad gerente y la sociedad depositaria. Muy bien, Elena, muy bien. Sociedad depositaria y sociedad gerente. El fondo puede invertir todo lo que tiene todo lo que recibe en una solo tipo de título, en una acción o en bonos que emite el Estado, en una clase sola de bonos que emite el Estado. Toda la plata que recibe. Debe de diversificar la inversión. Eso mismo. Salvo en qué clases de fondos. En los cerrados. En los cerrados, muy bien. ¿Es un depósito lo que yo hago en el fondo de plata? Yo llevo, a mí el fondo me garantiza yo lo que pongo, si pongo 100 pesos, ¿te voy a llevarme 100 pesos? No, No. es una inversión. No, Es una no. inversión. Es riesgo, ¿Cómo? hay riesgo. Hay riesgo de pérdida en la Eso inversión. mismo. Puedo ganar más, menos, o llevarme los 100 pesos. ¿Tiene calificación de riesgo el fondo o no? Puede Me falta la tenerla. memoria. Sí, calificación de riesgo. Después, bueno, acá securitización, utilización, eso lo vieron con Rodrigo. Profe, a mí los 3 tipos de securitización que nos explicó el profe Cataldo me matan, porque la verdad es medio abstracto, o sea, que hablamos de pay through, asset backed bonds y Sí, el otro, los que no pass-through. me sale. Eso. O sea, la definición de securitización en sí, o sea, es de transformar activos líquidos de homogéneos en líquidos. Básicamente es eso. ¿cómo dijiste o lo dijiste al revés? A ver, repetilo. Líquidos en líquidos. Claro, sí, haces eso. Después lo podés hacer de distintas maneras. O lo transmitís a una sociedad que lo securitiza, o es la misma empresa que lo hace, la transformación con los nombres en inglés, ¿no? Que
la misma empresa, las tres clases hacen lo mismo, lo que pasa es que la manera de instrumentarlo es distinto. En una es la que vimos nosotros en la primera parte, donde hay, ¿se acuerdan que lo vimos el tema? ¿Sí? Lo transmitís a una sociedad, a un fideicomiso, transmitís los créditos. En otro es la misma acreedora que realiza la emisión de los títulos, sin separar de su patrimonio o sin aislar esos créditos. Y la otra opción es, los aísla y realiza la emisión. Pero es lo que vos decís, Sofía, la securitización, pero sepan las clases, las tienen que saber. O sea, haces eso con la securitización, lo transformás, pero de distintas maneras. Y después de garantías, distinguir, bueno, garantía, indemnidad y caución, que son tres cosas distintas, ¿sí? Saber los dos principios básicos de las garantías, accesoriedad y especialidad. Recuerden que hay una tendencia que las garantías, dijimos, se vinculan con una obligación principal, pero después se separan, se abstraen, como es en el caso de las garantías a primera demanda o a primer requerimiento. Después acá tienen principios de accesoriedad, solidaridad y subsidiariedad, qué significa cada uno, ¿no? Y las cuasi garantías, que eran en realidad, ¿se acuerdan que eran restricciones a qué? Restricciones al deudor. Cuasi garantías. Lo que hace un acreedor para es... que no haga el vaciamiento y no pueda... Sí, no me acuerdo. Claro, para que no vacíe su patrimonio o tome más créditos, y quien pone esas restricciones, que son los acreedores, son acreedores quirografarios, que no tienen ningún tipo de protección en su crédito, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos un artículo del código que habla de la inhibición voluntaria? ¿Se acuerdan que era eso? ¿El 1810? No, el 1810 es el de garantías a primera demanda. En fianza, 1582, que es el que habla de la inhibición voluntaria. El mismo deudor dice, yo no voy a tomar más créditos, no voy a tocar mi patrimonio. ¿Se acuerdan que es una cláusula que se puede insertar, donde el deudor se obliga a mantener su patrimonio? Y es como una inhibición voluntaria, no la pide el acreedor, sino yo mismo me inhibo, pero no se inscribía. ¿Se acuerdan que les dije que si la incumple, el acreedor puede reclamar daños, pero no puede hacer nada contra un tercero? Es distinta a la inhibición común. Y después, bueno, prenda, saber distinguir prenda con desplazamiento, prenda con registro, en qué consiste cada una, ¿sí? Sobre qué bienes recae cada una, cómo se instrumenta la prenda con desplazamiento y prenda con registro. Profe, disculpe, yo sobre eso tenía una consulta. Hola. Porque noté que en la prenda con registro y la prenda con desplazamiento, la prenda con registro era solamente con instrumento privado, mientras que la prenda con desplazamiento puede ser con público o privado. En ¿Por realidad, qué la prenda con registro es solo con privado? La prenda con registro, vos cuando la querés instrumentar, el mismo registro te da unos formularios y se llenan y se inscribe. Pero también la prenda con registro se puede hacer por instrumento público. Y ahí entonces el certificado va por separado. O sea, vos llevas el instrumento público para el registro, y el registro te da un documento donde consta la inscripción. Pero se puede hacer por instrumento público también. De las dos maneras. Y, perdón, también cualquiera de las dos puede ser constituida por el deudor o por un tercero, ¿no? Sí. A favor de ese deudor. Perfecto, Sí. gracias. Sí. En una, el contrato, más allá de la formalidad del contrato, en una, además del contrato, es necesario sí o sí el desplazamiento del bien, y en la prenda con registro, vos el bien queda en manos del deudor, y lo que va a haber es una inscripción en el registro para que esa prenda sea oponible a terceros. Después, bien la ejecución de cada una, porque después se termina haciendo todo lo mismo, y no es todo lo mismo. Acuérdense que la prenda con desplazamiento tenemos un montón de opciones. Puedo iniciarla judicialmente, si es un título puedo venderlo en el mercado, eso es
otro ejemplo de garantía autoliquidable. El mismo acreedor tiene la acción que le dieron en garantía, va al mercado y la puede vender a través de un agente. Y después se acuerdan que la prenda con desplazamiento, además, había otras opciones. Se la puede quedar el acreedor, pero a través de algún procedimiento que se establezca o se fije el precio. Se puede vender extrajudicialmente, entonces tienen un montón de opciones. También otra cosa, la prenda sobre cosas se aplica también a lo que son títulos, acciones, bonos, cheque, pagaré, todo lo que se dé en garantía de una obligación. No es lo mismo eso que prenda sobre créditos instrumentados. Tiene una regulación separada. Agarren el código y fíjense que está separada. La prenda sobre créditos instrumentados, ¿qué vendría a ser? ¿Un crédito que está dónde? En un título. No en un título. O sea, era un instrumento. Según Claro, puede ser decía. una factura, un Sí. contrato, ¿sí? No es título, porque eso se aplica a prenda de cosas. ¿Es el Acá ejemplo estamos hablando- de la factura a cobrar? ¿Cómo? Que se podía la factura a cobrar, o se me está Claro, confundiendo los facturas ejemplos? a cobrar, eso sí. O podría ser un crédito que yo tengo a mi favor en un contrato. Tiene que estar, dijimos, 3 condiciones. Escrito, o sea, por escrito el crédito, tiene que ser cedible, se tiene que poder ceder y tengo que notificar al deudor. Y después, bueno, warrant ya lo vemos hoy, y prenda con registro, acá también, clases de prenda, que es la prenda fija, o sea, la prenda con registro es una, pero puede ser fija o flotante. ¿Sobre cuál recae la fija? Bienes determinados, individualizados, un fondo de comercio, la misma ley, fíjense la ley que dice que se puede prendar un fondo de comercio a través de sus elementos, y la flotante, que era aquella que tenía o que podía estar, podían transformar, es flotante porque no necesariamente va a quedar sobre el mismo bien sobre el cual se establece, porque esos bienes pueden ser transformados, ¿sí? O modificados, mercaderías, materias primas. Y después, de prenda con registro también, caducidad, o sea, ¿cuándo caduca? ¿Cuándo caduca? Ahí falta repasar. A los 5. No llega ahí todavía. Bueno, cuando caduca, caducidad y cancelación, dos cosas distintas reguladas en la ley. Caducidad a los 5 años, cancelación puede ser pedido de juez, acreedor, deudor que tiene el título endosado. Acuérdense que el certificado prendario que me da a mí el registro al acreedor, o le da al acreedor para que lo tenga y de esa manera, si el deudor no cumple, lo ejecute, es un título valor. Otro ejemplo de título valor. El certificado prendario tiene, o esa prenda que yo inscribo, tiene un plazo de 5 años, caduca a los 5 años. Si caduca, el certificado no me permite iniciar la ejecución prevista en la ley. ¿Se acuerdan cómo era el tema de las ejecuciones en la prenda con registro? Que había 2, una era para a unos y otro para Yo me acuerdo otras. que la extrajudicial era para entidades financieras, para el Estado, o sea, para sujetos Eso. determinados, y la judicial no. Y ahí había una diferencia, o sea, en una es extrajudicial, para todos los demás casos, judicial. En uno con el certificado inicio de la ejecución, y en el otro, escuchen bien esto, la única intervención judicial que hay es el secuestro. Y es O otro sea, ejemplo de garantía no voy autoliquidable. Y ¿Eh? es otro ejemplo de garantía autoliquidable. Eso mismo, Sofía, ya le rupturé el cerebro. Muy bien. O sea, Perdón, la profe. única, ustedes van a decir, es una subasta extrajudicial. Sí, pero ¿qué única medida judicial hay? Es el secuestro. El acreedor, el Estado o el banco no tiene el bien. Tiene que pedirle al juez que se lo saque al deudor o al tercero. ¿Cómo tiene que estar el certificado para poder yo hacer el secuestro? Y para hacer la ejecución también. Inscripto. Vigente. Puede Claro. estar inscrito, pero no estar vigente. Vigente. ¿Sí?
Bueno, ahí estaría un poco. ¿Sí? Profe, por Sí. lo general, ¿cómo toman 2 y 2? 2 y 2, los profesores separados, Sí. ¿decís? No, todos juntos. Bien. Sí, 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 todos juntos. No se sabe la hora, ¿no? No va a ser esta hora, me imagino. No, no. Terminamos a va las a 2 de la ser- mañana. Normalmente es a la tarde o a veces empieza a la mañana. Ah, Sí. bueno. O a la mañana o a la tarde, sí, sí. El 10, ¿no? Doctora, Sí, ¿puedo hacerle una pregunta? sí, Los títulos valor nominativos, sí, ¿existen? sí. Le pregunto porque yo por ahí leí que los títulos valor emitidos nominativos debían ser cambiados por no endosable. No, a ver, estoy preguntando mal, estoy No, preguntando mirá, mal. cuando son nominativos, pueden ser que sean nominativos no a la orden, entonces ahí lo transmitís por sesión. Si son a la orden, siempre son nominativos y lo transmitís por endoso. Pero los títulos, pregunté mal, al portador, porque yo leí por ahí que los títulos al portador había que canjearlos por nominativos. lo que pasa ¿Es que así? ahora los títulos, por ejemplo en el caso de las acciones, siempre tienen que ser nominativas. O sea, al portador ya no existe más. No, no. Ah, Pero está los bien. títulos, Esa era mi está bien. duda y me parecía algo extraño que no hubiera un título al portador, pero bueno. No, pero eso es para las acciones, porque en realidad un cheque vos lo podés emitir al portador. Sí, claro, el ¿Sí? cheque se puede Es hacer para al algunas portador. clases de títulos. Ah, pues yo leí acá en la ley 24.587, en el artículo 1, ahí nomás, dicen que los títulos al portador debían cambiarse por nominativos. Hay algunos títulos que no pueden ser emitidos más al portador. Tienen que ser nominativos. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bueno, vos, Pascual, no sé si querés dar por Zoom, hablamos más adelante. No, yo voy a ir. Muy Yo voy a bien, ir. muy bien. Sí, voy a ir. Bueno. Listo, cualquier problema con el horario, cuando se acerque, cuando ya esté fijado, si tiene alguien algún problema, algún inconveniente, nos escribe y vemos cómo hacemos. No, habría que saber a qué hora es, a qué hora tenemos que ir. Sí, ya en unos días seguro que ya la vamos a tener. Gracias. ¿Sí? Bueno, chicos, mucha suerte. Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos Gracias. el 10. Gracias, doctora. Mucha suerte. Chao. Chao. Chao.